vamos a intuir algunas superficies a partir de su ecuación. Si por ejemplo escribimos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 4, bueno, ¿qué tipo de superficie es? Bueno, pues siempre hacemos los ejes y rápidamente le damos valor 0 a las distintas variables. Cuando x vale 0, cuando x vale 0, esto vamos a llamarlo x, esto y, entonces nos ponemos en este plano. Bueno, pues nos queda esta ecuación, como vemos una variable positiva, otra negativa, y las dos cuadráticas, pues es una hipérbola. Siempre cuando dos cuadráticas y una es negativa y otra positiva es una hipérbola. Ahora, cuando y vale 0 nos ponemos en este plano, pasa exactamente lo mismo. Cuando y vale 0, x cuadrado menos z cuadrado, tenemos una positiva, otra negativa, por tanto tenemos otra hipérbola. Y la única superficie cuadrática que tiene dos hipérbolas en estos dos planos coordenados, pues es un hiperboloide de revolución. En todo caso, si a z le damos 0, nos ponemos en z0 en el plano xy y vemos que dos variables cuadráticas y las dos positivas, esto positivo, tenemos aquí una circunferencia. Con lo cual, ya digo, la única superficie que genera esto, pues es un hiperboloide de revolución, que es también reglado, se puede hacer con líneas rectas. Ahí lo tenemos, ¿no? Con las dos secciones, y aquí vamos a hacer la base por aquí. Y aquí las generatrices. Bueno, pues esa será la superficie. Esta elipse deberemos ponerla igual a esta para que quede más claro. Bueno, cojamos otra, esta misma. Vamos a variar, por ejemplo, vamos a poner menos x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado. Hasta ahora hemos cambiado todas, ¿no? Y vamos a poner igual a 4, ¿no? También deberíamos cambiar esta para que fuera idéntica. En el momento en que ya no lo hacemos, pues ya va a salir otra superficie distinta, ¿no? Entonces, cuando z vale 0, tenemos dos variables cuadráticas que en negativo podemos cambiarle el signo y entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado y también lo cambiamos aquí igual a menos 4, no existe. O sea que en realidad en este punto no existe, ¿no? En el 0, 0, 0. Démosle otro valor, por ejemplo, damos a z valor 4. Entonces, si cogemos z4, aquí 4, 4 por 4, 16, pasa negativo. Entonces tenemos aquí negativo y todo negativo es una circunferencia, ¿no? Entonces, cuando vale 4, tenemos una circunferencia. Si le damos valor 2, 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0. Entonces tenemos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Nos da un punto, ¿no? Es la circunferencia que tiene por, podemos cambiar todo el signo, la circunferencia que tiene por radio 0. Se convierte en un punto. Por lo tanto, ahí tendremos el vértice y esto no puede ser más que un paraboloide de revolución, ya que estas dos variables son iguales, tienen el mismo signo. Si hacemos x igual a 0, tenemos aquí una cuadrática y aquí, a ver, no puede ser un paraboloide porque tenemos dos cuadráticas aquí, una positiva y otra negativa. Entonces realmente aquí nos da una hipérbola. Y a igual distancia debajo quedará la otra rama hiperbólica cuando x vale 0. Y cuando y vale 0, pues lo mismo. Cuando x vale 0 queda esto, que es una hipérbola, y aquí lo mismo, que es otra hipérbola. O sea que aquí tendremos otra hipérbola cuando y vale 0. O sea que realmente es un
hiperboloide de 2 hojas. Este era de revolución de una sola hoja, ya que es una hipérbola de revolución en torno a este eje. Y decíamos que se podía hacer con líneas rectas, mientras que este ya es un hiperboloide de revolución, pero de 2 hojas, de 2 partes, ¿no? En este caso, si cogemos aquí la curva hiperbólica, ¿no?, y lo giramos respecto a este eje, pues sí saldrá aquí esta figura, o sea, saldrá algo como esto. O sea, saldrá este, si cogemos este eje. Pero en el momento en que cogemos este eje, entonces ahora la revolución se hace de manera que queda aquí 2 figuras parecidas a las antenas parabólicas, aunque no son paraboloides, son ramas de hiperboloide de revolución que generan esa superficie de tipo no reglada, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si ahora cogemos lo mismo, pero vamos a coger esta misma, menos z cuadrado, pero en vez de igualarlo a 4 lo igualamos a 0? X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Bueno, entonces volvemos a hacer lo mismo, tenemos los 3 ejes cartesianos, le damos a z valor 0, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de, tenemos 2 cuadráticas, 2 variables cuadráticas igual a 0, por tanto esto será una circunferencia de radio 0, o sea que este será un vértice de la figura, ¿no? Si le damos a z valor 2, pues tenemos 2 por 2, 4, menos 4 pasa para aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, que es 4, ¿no? Por lo tanto tenemos que el radio vale 2, ¿no? O sea que cuando z vale 2, 1, 2, aquí tenemos una circunferencia de radio, como decíamos, a ver, 2 por 2, 4, y el radio cuadrado igual a 4, radio 2. O sea que aquí hay una circunferencia. Si le damos valores nuevos, 6, 8, etcétera, pues tendremos circunferencias cada vez mayores, ¿no? Por lo tanto, esto no puede ser más que un cono. Si le damos valores negativos, cuando z vale menos, pues entonces menos por menos más, aquí tenemos el menos, y nos dará aquí circunferencias por debajo del plano XY. Vamos a poner algo de música. Bueno, vamos a coger otra superficie. Vamos a coger, por ejemplo, x cuadrado más y. Vamos a dejar esa variable lineal y vamos a poner el z menos z cuadrado igual a 0. O sea que es idéntica, pero le quitamos aquí esto, ¿no? Bueno, entonces dibujamos los ejes. Tenemos aquí x, aquí y aquí z. También lo podemos poner así. Cuantos más positivos, menos nos equivocaremos en el cálculo. Bueno, pues cuando hay una variable cuadrática y una lineal, esto igualado a una constante, pues va a ser una parábola, ¿no? O sea que dándole valores distintos a z, tendremos parábolas, ¿no? Entonces, cuando le damos, por ejemplo, a z valor 0, pues tenemos que ahí obtenemos un punto, ¿no? Esto es 0, y por tanto es una parábola que en realidad se transforma ahí, pasa a tener un punto. Vamos a darle valores, como decíamos, z1, z2, etc. Entonces, x cuadrado más y, z1 al cuadrado es 1, por lo tanto aquí tenemos una parábola. Aquí en 1 tenemos entonces una parábola. Entonces, era una parábola que se desplaza hacia aquí. Cuando le damos valor 2, 2 por 2, 4, x cuadrado más y igual a 4, tendremos otra parábola que se desplaza más hacia aquí. Vale, pues la única curva que produce un desplazamiento de parábola y genera aquí otra parábola, pues es un paraboloide hiperbólico, ¿no? Lo cual podríamos hacer aquí todas estas curvas parabólicas que pasan por este extremo.
y aquí vamos a hacer aquí una sección ortogonal al plano XY, vertical, paralelo al ZX, con lo cual tenemos este corte aquí. Esto vamos a hacerlo así, y aquí debajo tendremos una rama hiperbólica. Esto sería cuando, por ejemplo, y vale 4, por poner un ejemplo, 2. Entonces, cuando y vale 2, ¿no? Entonces tenemos 2, esto pasa a negativo, x cuadrado, vamos a poner menos z cuadrado igual a menos 2. Esto sea positivo o negativo, hay una variable cuadrática positiva y otra negativa, por tanto son ramas hiperbólicas. O sea que todas las secciones que hagamos por aquí son todas ramas hiperbólicas con su correspondiente rama de un lado y del otro. Con lo cual ahí ya nos va saliendo la combinatoria de estas secciones en horizontal y en vertical. Nos provocará aquí, vamos a hacerlo así. Y esto aquí debería venir por aquí abajo. No es una forma fácil de representar esta superficie, pero bueno, vamos a hacer. O sea que vendrá por aquí. O sea, como vemos, tiene forma de, y vamos a cortarla por aquí, forma de silla de montar. Y también es reglada a la veada, que quiere decir que la podemos construir con líneas rectas. Aquí las vemos, ¿no? Bueno, con lo cual también la podríamos representar aquí por detrás, esas líneas rectas, que serán tangentes al contorno de la parábola. Bueno, pues ahí tenemos ya la superficie. Bueno, pues ese sería el caso de la ecuación esta. X cuadrado más y menos z cuadrado igual a 0. Bueno, vamos a coger otra. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, por poner un ejemplo. Bueno, pues esto es la ecuación de una circunferencia. En 2D tenemos la circunferencia, pero si le damos valores z1, 2, 3, 4, etcétera, pues en realidad nos está saliendo ahí una circunferencia que se traslada provocando un cilindro circular recto. O sea que todas eran circunferencias. En perspectiva aparecen como elipses, pero esto será un cilindro circular recto. Vamos a poner algo más de música. Bueno, vamos a ver algún ejemplo más. Igual que una forma plana la podemos convertir en tridimensional, también podemos coger lo mismo con cualquier curva. Entonces vamos a marcar los tres ejes y vamos a coger x más y igual a z al cuadrado, por ejemplo. Bueno, aquí es diferente, ya no es circunferencia, hay dos lineales y una cuadrática, con lo cual si x vale 0, aquí tenemos una parábola, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, aquí hay una parábola. Pues el plano de x igual a 0, cuadrática lineal, parábola, ¿no? Pero vemos que si le damos ahí 0 y 0, tenemos otra parábola. Entonces, en esta dirección tenemos aquí otra parábola así. Entonces, aquí una línea y aquí otra, ya tenemos esta superficie, es un trozo de paraboloide, un cilindro parabólico, ¿no? Que sigue esta dirección, ¿no? Bueno, cuando z vale un número cualquiera, 1, 2, por ejemplo, aquí, pues tenemos que este plano corta según x más y igual a 2 al cuadrado, que es 4, o sea que tenemos una recta, ¿no?
ya sabemos que la recta y igual a menos x más 4, pues será una recta que tiene pendiente negativa, o sea que viene por aquí y en este caso pasa por 4, 1, 2, 3, 4, pasa por aquí. Bueno, pues esto a cierta altura queda aquí, ¿no? Y por tanto esto es como decíamos, un cilindro parabólico. O sea que podríamos hacer aquí las generatrices del cilindro con esta parábola de este plano y esta otra del plano ortogonal, ¿no? Bueno, si cogemos, por ejemplo, vamos a darle una cuadrática y la otra lineal y, por ejemplo, un número 36, 6 al cuadrado, ¿no? Bueno, pues esto realmente es una parábola porque hay una cuadrática y otra lineal, las dos positivas, entonces marcamos, sería la parábola que pasaría por aquí, por el vértice. Entonces sería una parábola que tendría esta forma, pero esta parábola es tal que siempre a distintas alturas va a ser la misma parábola si coincidimos que esto es una forma tridimensional, por tanto es otro cilindro parabólico igual que este, pero aquí las generatrices son verticales. Ahí tenemos ya el cilindro parabólico, ¿no? Si en vez de coger esto, pues cogemos, vamos a quitar también la z y vamos a dejar, por ejemplo, 16x cuadrado, un número cualquiera, distinto de la otra variable y cuadrado que tiene 1, quitamos la z y le damos un valor. Bueno, pues esto, si fuera así, sería una circunferencia, pero si varía uno de los dos, tenemos una elipse. Entonces, si representamos la elipse, pues tendremos que, lógicamente, como siempre, tiene una constante, para z todos los números son iguales, ¿no? Todas van a ser todas elipses iguales, quiero decir, todas las secciones son iguales. Entonces será un cilindro elíptico, ¿no? Un cilindro elíptico, ¿no? Porque aquí tendríamos las dos elipses por la extrusión que genera ese cilindro elíptico, ¿no? Bueno, vamos a ver algún caso más. Si tenemos las tres variables positivas, por ejemplo, y cuadrado igual a un número, a una constante, vamos a poner por ejemplo 25, pues bueno, lógicamente las tres secciones por los planos coordenados van a ser circunferencias, ¿no? Esto es igual al radio al cuadrado con centro en el origen, la circunferencia, por tanto la figura que tiene tres circunferencias en el origen, en los planos principales, pues es una esfera con sus tres secciones cuando z vale 0, cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Ya que este sería el caso de la esfera, ¿no? Bueno, si cogemos, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo y ya concluimos. Vamos a coger xy más z igual a 4. Bueno, pues tenemos otra vez el mismo caso que este, ¿no? Cuando hay dos variables que tienen valor 1, se suman los exponentes y es cuadrática. Y aquí tenemos otra variable, si damos valores a z, distintos valores, pues aquí tendremos una hipérbola, ¿no? Entonces, para z tendremos hipérbolas. Pues tendremos, por ejemplo, una hipérbola aquí y otra rama hiperbólica aquí. Para z, por ejemplo, igual a 4, 3, 2, 1, según nos vamos acercando, los vértices de las ramas hiperbólicas se van acercando hasta que llega aquí, al vértice este. Y ahora esto se incrementa por aquí y las hipérbolas que tienen las ramas con el eje focal en esta dirección ahora pasan a tenerlo en estas direcciones, por aquí. Es otra de las características curiosas de esta superficie. De manera que todas estas son ramas hiperbólicas que se van afilando y cada vez se convierten más en líneas rectas, ¿no?
cada vez son tan afiladas, llega un momento en que al afilarse, al final son dos líneas rectas y esas líneas rectas ahora se afilan hacia este lado y las hipérbolas vienen por aquí. Bueno, pues las secciones aquí por regla general son hipérbolas, salvo alguna excepción que salen, este es el paraboloide hiperbólico, que salen parábolas, ¿no? Bueno, como vemos aquí hay una única rama, esto será una parábola, ¿no? Y todas estas secciones también serán parabólicas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de otro paraboloide hiperbólico diferenciado de este que teníamos aquí, ya que en este caso deja la silla de montar con el hueco en la dirección del eje Z y aquí en la dirección del eje Y, creo recordar que era. Bueno, tenemos ahí otra superficie, podríamos poner más ejemplos, vamos a poner ya para concluir lo que no hayamos visto, pues por ejemplo vamos a colocar aquí x cuadrado más 4y cuadrado más z igual a 4. Bueno, ahora vemos aquí dos variables cuadráticas, una lineal y por regla general, si z vale 0, aquí tenemos, como una tiene una constante distinta de la otra, son elipses. Entonces para z igual a 0, aquí tenemos una elipse. Vamos a poner aquí el eje x, aquí el eje y. Pero cuando le damos distintos valores a esto, va variando el tamaño y por tanto las elipses, según nos acercamos a cierto número, aquí arriba, pues si por ejemplo esto vale 4, 4 pasa negativo, 4 menos 4, 0, y por tanto tendremos el caso donde se convierte en un punto. Por lo tanto tendremos ahí un paraboloide elíptico, cuyas secciones son todas elipses perfectamente semejantes, proporcionales, que tienen la relación entre ejes constantes, ¿no? Y ese será el paraboloide elíptico, cuyas secciones para z igual a 1, a 2, a 3, etcétera, quitando esto que por aquí encima ya no habrá números, ¿no? Ya no habrá superficie, mientras que todas estas secciones serán curvas parabólicas, ¿no? También todas semejantes, todas proporcionales. O sea que este será el paraboloide que llamamos elíptico. El paraboloide elíptico tiene un caso particular y es cuando las elipses tienen estas dos variables con constantes iguales y por tanto son paraboloides circulares. Se llaman también elípticos, pero es el caso particular del elíptico que se convierte en circunferencia, sección circular, ¿no? Y también es una parábola de revolución respecto a este eje, o sea que aquí aparecerán los trozos de la rama parabólica, ¿no? Y las secciones en este caso serán circunferencias, que en perspectiva aparecen aquí como elipses, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso pues serán parábolas en esta dirección y elipses aquí para los planos Z1, Z2, etc. Quitando por encima de un punto que se convierte en 0, cuando esto valía 4, 4 menos 4, 0, y por tanto por encima de 4 no existe la superficie. Bueno, pues ese sería el paraboloide elíptico, para diferenciarlo del paraboloide circular, ¿no? Que también se viene llamando elíptico, pero bueno. Bueno, pues estas son las superficies principales, las cuadráticas, y bueno, recordamos que la ecuación de una cónica tiene también su correspondiente tridimensional, o sea, en 3D tiene, o sea que la elipse, la circunferencia, la parábola y hipérbola se convierte en 3D con la misma ecuación, ¿no? O sea, la elipse se convierte en 3D en un, por ejemplo, cilindro elíptico, por poner un ejemplo, ¿no?